Hola, muy buenas tardes, sean bienvenidos a nuestro noticiero. Hoy vamos a tocar unos temas de suma importancia y de mucha controversia, los cuales son los derechos humanos y la globalización. Probablemente se estarán preguntando, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos son los derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna sobre nacionalidad, sexo, color, religión o lengua. Mientras tanto, la globalización es un proceso económico, tecnológico, político y cultural a escala planetaria que consiste en la creciente comunicación entre los distintos países del mundo. Bueno, para ayudarles a entender más estos temas, nuestra conductora Abigail se lanzó a hacerle una entrevista a la licenciada G. Bueno, vamos contigo, Abigail. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí con la especialista en los derechos humanos y la globalización, la licenciada Cris Hernández, que nos va a hablar sobre este tema. Hola, buenas tardes. Para empezar, vamos a hablar sobre el pensamiento jurídico. ¿Esto qué engloba? Vamos a hablar sobre la globalización y los derechos humanos, qué correlación obtienen entre ellos. Para empezar, la globalización significa, antes que nada, fenómenos socioeconómicos y que alcanzan dimensiones mundiales. Para esto, los derechos humanos se van a hacer públicos para que cada una de las personas en el rincón del mundo donde se encuentren sean satisfactorios los derechos humanos. Debido a la globalización, las relaciones entre los estados se vuelven intensivas y, consecuencia del derecho internacional, también se desarrolla de manera considerable. Para esto, los derechos humanos han sido más que nada profundizados a aquellas culturas que son diferentes a otras, en este caso como el occidente y el oriente. ¿Usted qué opina sobre los pros y contras de la globalización y los derechos humanos? Bueno, para empezar, hay desafíos de la globalización. Como ustedes saben, y ya lo mencioné, las culturas son diferentes a cada país. Entonces, las relaciones exteriores, los estados se interponen unidamente en cada vez en cuestiones que antes pertenecían únicamente a los asuntos internos. Entonces se externan para poder colocarse en una de las situaciones de cada cultura tiene. Le agradecemos mucho su participación y agradecemos que nos hayan dado este espacio para realizar la entrevista. Muchas gracias. Excelente trabajo. Pero bueno, para el siguiente tema a tratar, un tema realmente muy importante y poco conocido por las personas, son los derechos de cuarta generación. Para esto, nuestra investigadora Sarili nos va a ayudar. Sarili, por favor. Querido Martín, un gusto acompañarte el día de hoy aquí en el estudio. El primer punto a mencionar acerca de estos derechos de cuarta generación es que se dieron con la llegada del Internet y los métodos de acceso y difusión de la información, que han cambiado radicalmente y con grandes consecuencias para las personas, para las sociedades y para los gobiernos a la humanidad. El introducir a la sociedad el conocimiento en muchos contextos significa atender a la necesidad de traducir los derechos humanos en términos que puedan también abarcar la ciencia como la tecnología y la innovación. Claro que tenemos un gran problema con todo esto y la censura. ¿Por qué? Porque hay muchas sociedades que son aún muy cerradas para tener tanta información, altamente tradicionalista, y pues aún no quieren que entren muchísimos de los valores que vienen con el Internet. Hay que saber que el gran atractivo de Internet es que es de naturaleza abierta, y aunque se intenta restringir el flujo de información, pues es como intentar parar un río con tu mano, es casi imposible. Otra cosa muy importante es que las TICs son muy relevantes en todo esto. Para poder utilizar o para poder hacer uso de tus derechos de cuarta generación, debes de saber manejar las tecnologías de la información. En este contexto, los derechos humanos fundamentales también se están sujetando al hecho de que tú puedas tener acceso a la tecnología como computadoras, teléfonos, etc. Para completar todo esto de los nuevos derechos que vienen junto con la globalización, tenemos una llamada con uno de mis colegas y especialistas que en este momento se encuentra en la sede de los derechos humanos. Bueno.
Bueno, Sarili, Miguel. desde ya hace varios años se ha empezado a sugerir la necesidad de que los individuos en la sociedad del conocimiento cuenten con sus propios derechos humanos, que se adapten a las nuevas realidades que se está viviendo hoy en día. Y es que son las relaciones humanas que se desarrollan en una sociedad donde lo más representativo es el desarrollo de la ciencia tecnológica y la innovación. Bueno, Miguel, ahora ¿podrías explicar un poco más al foro sobre estas nuevas necesidades creadas por el siglo XXI y la globalización? Esta necesidad se sustenta con el propósito de asegurar a todos los individuos el acceso a las tecnologías de información para fomentar el libre flujo e intercambio de información. Eso es muy importante, ya que así se permite tener una mejor comunicación y una mejor información sobre culturas, intercambio de ideas y creencias. Además, claro, de la libre expresión en el ciberespacio. ¿Tú cuál crees que sea la diferencia entre los derechos de primera, segunda y tercera generación con los de cuarta generación, que son los más recientes que tenemos? Esos derechos llamados de cuarta generación se difieren a los anteriores por el uso del aprovechamiento de las TICs, consideradas como indispensables para satisfacer las necesidades de los individuos. Muchísimas gracias por haber recibido mi llamada. En verdad es un placer compartir este espacio contigo. Por cierto, muchas gracias por habernos brindado más información sobre estos nuevos derechos. No, gracias a ti, Sarili, por haberme invitado a este espacio para poder hablar un poquito más sobre lo que son los derechos humanos de cuarta generación. Vaya, muchísimas gracias, Arely. Bastante interesante el tema de los derechos de cuarta generación. Y pues bueno, hemos llegado al final de este noticiero. Les quiero agradecer a todos por habernos visto y por si les gustó el tema de los derechos humanos, de los derechos de cuarta generación o de la globalización y gustan conocer un poquito más acerca de esos temas, aquí abajito les estamos dejando el link de nuestro Facebook por si gustan checar esa información. Y bueno, muchísimas gracias y esto es todo.